pedir por favor al doctor Gastón Schmidt Flor que pueda pasar. Él nos va a dar el tema semiología del sistema motor. El doctor salió como médico cirujano de la UNSA, es especialista de pediatría en el Hospital Infantil de México, su especialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Actualmente es médico neurólogo de la Caja en el materno infantil. Muy buenas noches, doctor. Con este, quien aprieta el puntero, con este hacia atrás y con este atrás. Doctor. Bueno, ante todo, agradecerles a los organizadores por la invitación. Yo personalmente soy una persona muy aficionada a lo que es la semiología. Considero que el neurólogo debe ser un semiólogo muy avesado. La diferencia que tenemos tanto los neurólogos infantiles, los neurólogos de adultos con un internista es justamente nuestra semiología. Aprender a hacer una semiología. Entonces, no he querido hacer un tema un poco mucho más relajado. Espero que no sea tan dramático como el que ha presentado Roger previamente, que evidentemente es muy dramático, particularmente cuando uno se encuentra con el paciente, cuando el paciente llega tarde, cuando para llegar al diagnóstico tenemos que poner generalmente recursos de la familia para mandar muestras fuera, y ni siquiera a veces a países cercanos, sino a países mucho más lejanos, como ha mencionado el colega previamente. Entonces, en ese sentido, voy a hacer una charla espero muy corta sobre semiología del sistema motor. Cuando Héctor me invitaba, me decía que van a haber muchos estudiantes y muchos médicos jóvenes, entonces me parece que va a ser muy enriquecedor para ellos. Bueno, como ustedes saben, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico en autonómico, que tiene sus divisiones simpática y parasimpática, y el sistema nervioso periférico con todo lo que son los nervios y los músculos, o los nervios hasta llegar a los músculos, y el sistema nervioso central fundamentalmente lo que consideramos como el encéfalo, lo que es el cerebro y la médula, la espina dorsal. La semiología del sistema motor se enfoca en el estudio de cómo se manifiestan los trastornos de las alteraciones en la función motora del cuerpo humano. Es una disciplina que busca comprender y diagnosticar diferentes condiciones que afectan al movimiento y a la coordinación muscular. Lo que tratamos de entender es cómo se produce el movimiento, desde la intención del movimiento en el cerebro, cómo el movimiento va a ir por la médula, por todo el encéfalo, por la médula espinal, por los nervios, hasta finalmente lograr el movimiento deseado. El sistema motor es fundamental para el funcionamiento de todo el cuerpo, como ustedes saben, que nos permite llevar a cabo actividades diarias como caminar, hablar, escribir, respirar, es decir, todo. Por tanto, el estudio de la semiología es esencial para poder identificar y tratar enfermedades neurológicas, musculares y otras afecciones que puedan afectar. Entonces, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es hacer una buena evaluación clínica, conocer las patologías, una vez sospechado una hipótesis diagnóstica, hacer una prueba complementaria y elaborar un tratamiento y plantear un tratamiento. La evaluación clínica se realiza de la función motora, incluyendo pruebas específicas para valorar la fuerza muscular, la coordinación, el equilibrio, y algunas pruebas complementarias, como ustedes saben, lo que es la velocidad de conducción nerviosa, la electromiografía, alguna vez la resonancia magnética y los estudios que he mencionado de conducción nerviosa. Entonces, trataremos siempre de llegar a un diagnóstico inicial en el sistema nervioso, tratando de determinar cuál es el área que está afectada. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la serie de House. House primero pide todos los laboratorios y recién elabora un diagnóstico. Y eso está absolutamente equivocado desde el punto de vista del razonamiento clínico. Nosotros tenemos que hacer una historia clínica, hacer una exploración neurológica
elaborar una hipótesis diagnóstica, en el caso de la neurología, tratar de incluso de decir qué área del sistema nervioso está afectada, como por ejemplo ha preguntado el doctor, en las encefalitis y en las afectaciones tanto en los lóbulos temporales como todo el sistema límbico en la presentación previa, y luego establecer diagnósticos diferenciales y formular un tratamiento. Eso es el pensamiento clínico. No es tirar escopetazos de pruebas diagnósticas. Entonces, el médico no debe ser, y a veces quedamos impactados porque pedimos una resonancia magnética. No, el médico no debe pedir una resonancia magnética, debe tener una hipótesis diagnóstica. Y en base a la hipótesis diagnóstica y un diagnóstico presuntivo, recién pedir una prueba complementaria, si lo amerita o no amerita. Muchas cosas no requieren una resonancia magnética para llegar a un diagnóstico. Lo primero que evaluamos en la parte motora es el trofismo. Entonces, es una valoración subjetiva del volumen y la masa muscular. Se realiza por una simple inspección. Será el propio médico que determine si un músculo se encuentra normal o si es demasiado grande, hipertrófico, o demasiado pequeño, hipotrófico, o está adecuado para la edad. Incluso esto varía en la edad. O sea, no es lo mismo ver hacer una evaluación, un balance muscular en un prematuro, en un recién nacido de término, en un posttérmino, en un lactante, en un niño pequeño, en un preescolar, en un lactante mayor, en un joven. Va a variar si el niño, por ejemplo, si el joven ha estado en el gimnasio, algunas áreas de la parte motora pueden estar hipertróficas, por ejemplo, por el ejercicio que hace el joven o la joven. Por otro lado, pudiera aparecer atrofia, que es una disminución completa del trofismo, cuando el músculo tiene menos tamaño y se encuentran datos posible de inervación o pérdida de la conexión con el músculo. Una forma rápida de valorar el trofismo es valorar la mano. Las eminencias tenar e hipotenar de la mano. Ustedes vean la mano, hagan una contracción del pulgar y una contracción del meñique y van a ver sus eminencias tenar e hipotenar. Y más o menos como ustedes la tienen, la tendría que tener un paciente que está dentro de la normalidad. La otra forma de ver en la mano es todos los músculos interóseos. Si ustedes hacen una pequeña maniobra y ven particularmente el primer interóseo, que cuando agarran el pulgar, ven el primer interóseo, que debe ser medio gordito, y ahí lo ven. Cuando hay una atrofia muscular, es uno de los primeros músculos en disminuir de tamaño. Y es una forma fácil de decir hay atrofia. Solamente viendo las manos. Y bueno, evidentemente hay que hacer una buena revisión de toda la economía. El tono muscular es la resistencia pasiva al movimiento cuando se encuentra relajado. Esto se comprueba palpando la masa muscular y llevando a cabo estiramientos y acortamientos pasivos de los músculos de las extremidades. Las alteraciones pueden provocar hipertonía y presentarse de tres maneras diferentes: rigidez, espasticidad e hipotonía. La rigidez, la presentación clínica más importante que puede tener, la famosa rueda dentada de la enfermedad de Parkinson. Una oposición completa al movimiento. Incluso si nosotros aplicamos un poco de fuerza, el músculo está rígido y se resiste a nuestra fuerza. Y la espasticidad, por ejemplo, esta es una mano de un niño, de un jovencito con espasticidad, con parálisis cerebral infantil. Aquí tenemos otro grado de espasticidad. Puede también aparecer espasticidad en el pie y generalmente se acompaña de acortamiento del tendón de Aquiles y de los isquiotibiales. Y en los niños pequeñitos, muy importante, por ejemplo, la presencia del pulgar atrapado, ¿no? Que es un dato de alarma. El niño puede nacer con el pulgar cerrado, incluso con esta posición que les estoy mostrando en el pulgar. Pero poco a poco va disociando la mano. Y a partir del algunos estudiosos dicen hasta el segundo mes, el niño debe tener una palma completamente disociada y abierta.
Si persiste una mano cerrada, se llama pulgar atrapado y es un dato de liberación piramidal. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una foto muy evidente. La hipotonía. La hipotonía tener esa sensación de un muñeco de trapo. Cuando agarramos al niño, el niño se nos escurre entre las manos. Esto está puesto es una fotografía muy interesante que la he encontrado en espejo. Es la misma foto, pero en espejo. Entonces vean cómo la cabeza del niño, el cuello no está acompañando el eje del cuerpo y cómo el niño se está chorreando en la mano del explorador. Y cuando hacemos la maniobra de tracción, los americanos dicen head rocking, que no tiene una traducción exacta, sería como una cabeza goteante, una cabeza goteando más o menos. Tal vez la traducción no creo que sea exacta, ¿no? Pero más o menos es eso. Y otros datos de hipotonía, como por ejemplo el famoso del cuerpo, y aquí está rebasando por mucho la línea media del cuerpo. Aquí tenemos una prueba de talón oreja, por ejemplo, y aquí tenemos clínicamente un niño completamente hipotónico a las maniobras de antigravitación, que se llama. Existe una escala que se llama la escala de Ashworth. La escala de Ashworth nos describe el tono, y cuando uno describe el tono, yo le sugeriría que por muy duchos que sean, hay cosas que pasan a la subjetividad y siempre es mejor tener una escala. Entonces, en la escala de tono de Ashworth, 0 es un tono normal, 1 hay una mínima hipertonía, resistencia a movilizar el miembro, 2 una leve hipertonía, el miembro se mueve fácilmente, 3 una moderada hipertonía, con movimiento pasivo dificultoso, y 4 una severa hipotonía, miembro rígido. Entonces, cuando nosotros decimos 4 en la escala de Ashworth, es una persona completamente espástica, que apenas tiene movimiento, que apenas tiene libertad de movimiento con sus miembros. El miembro está prácticamente rígido y a veces, en el caso de los niños, con desvío cubital, y en el caso de las piernitas, seguramente por la hipertonía de los aductores, con la tendencia a la tijera, a la posición de tijera. La fuerza muscular. El paciente tiene que realizar diversos movimientos contra la gravedad, llevarlos a cabo después de una resistencia que impone el médico, y se analizan los músculos de esta manera. Los músculos que normalmente analizamos, porque no podemos analizar todos los músculos. No se olviden que nos han impuesto una historia clínica en 15 minutos de primera vez, que es muy poco para una buena exploración neurológica, ¿no? Entonces, probablemente no tengamos tiempo de hacer todo un balance muscular, pero sí algunos músculos. Los que yo les recomiendo: bíceps, tríceps en las extremidades superiores, flexión y extensión del codo, cuádriceps y los isquiotibiales, bíceps seminoso y semimembranoso en las inferiores mediante la flexión y extensión de la rodilla. Estas exploraciones tienen que ser de manera comparativa del lado derecho como del lado izquierdo. Y normalmente la fuerza de un lado debe ser prácticamente la misma que del otro lado. Así también, para la fuerza tenemos otra escala, la más usada actualmente es la famosa escala de Daniels. Grado 5, 100%, es normal, gama completa de movimientos contra la gravedad y total resistencia. Grado 4, 75%, gama total de movimientos contra la gravedad y cierta resistencia, pero ya hay cierto grado de debilidad. Grado 3, 50%, gama total de movimientos contra la gravedad, pero no contra la resistencia. Grado 2, gama total de movimientos, pero no contra la gravedad, movimientos pasivos. Grado 1, solamente se ven vestigios de movimiento. En algún momento, algún neurólogo medio romántico dijo, es como es palpar como un aleteo de mariposa, por ejemplo. Apenas ver el movimiento. Y grado 0 es ausencia completa de contractilidad, ausencia completa de movimiento, de fuerza muscular. Existe otra escala, la escala de Oxford, que se las presento. Más o menos es parecida, pero la que normalmente más se usa actualmente es la escala de Daniels. Reflejos de estiramiento muscular. El reflejo de estiramiento muscular, como ustedes saben,
es una respuesta motriz independiente de la voluntad que surge tras aplicar un estímulo mecánico sobre tendones. Este estímulo suele realizarse con martillo de reflejos, el cual crea un estiramiento súbito del músculo y de ahí surge esta contracción. El paciente tiene que estar completamente relajado, por eso en ocasiones el médico trata de distraerlo y maniobras de distracción para que centre su atención en el estímulo. La mejor posición para llevarlo a cabo es un ángulo de 90 grados. Y ustedes pueden ver una fotografía del reflejo aquileo y otra fotografía, un esquema del reflejo aquileo y del reflejo rotuliano. También tienen una escala de 0 hasta 4. 0 a reflexia. A pesar de que nosotros le demos con el martillo, no encontramos ninguna respuesta. 1, hiporreflexia, respuesta ligeramente disminuida, reflejo presente, pero que solo se aprecia por palpación de la contracción muscular. 2 cruces, normal, reflejo activo con desplazamiento de la parte accionada por el músculo. 3 cruces, hiperreflexia o un reflejo hiperactivo, algunos autores dicen un reflejo vivo. Y 4 cruces, clonus, marcadamente hiperactivo. El clonus, como ustedes pueden ver, es aplicar cierta fuerza en contra de la articulación y se producen pequeños movimientos como sacádicos. Se puede hacer en la región del tobillo, también se puede hacer en la parte, en la rodilla. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se hace el clonus en el pie. Alguna vez se puede hacer el clonus en la rodilla también. Y la otra cosa que tenemos que darnos cuenta es la presencia o ausencia de reflejos patológicos. Siempre, yo siempre les digo a mis residentes, esto es como en el cacho, lo que se anota se ve. Si en la historia clínica no está descrito el Babinski, aunque no exista, quiere decir que ustedes no lo han hecho. Tienen obligatoriamente que decir que describieron el Babinski, por ejemplo, y que el Babinski fue negativo, no estuvo presente. Eso implica que se hizo el reflejo. Si no lo ponen, en la historia clínica no lo consignan, yo voy a pensar que que no lo han hecho. Entonces, los reflejos patológicos son aquellos que no pueden provocarse en pacientes normales porque su presencia significa una alteración neurológica. Destacan 2. El signo de Babinski, descrito en 1900. Babinski, por si acaso, es con I latina, no es Babinski, no es americano, nada. El señor es polaco, era polaco. Se trata de una lesión de la vía piramidal, se obtiene por una flexión dorsal del dedo gordo y un movimiento que emula en abanico los demás otros dedos. Les voy a mostrar un poquito más adelante. Y los otros reflejos más patológicos importantes son el reflejo de Hoffman y Trommer, que también nos hablan de un signo de la vía piramidal que afecta a los miembros superiores. Tal vez habría que considerar el reflejo palmomentoniano o de Marinescu también. Aquí tienen el Babinski, se hace con un instrumento algo romo, con una punta roma, por el borde externo de la planta del pie, y lo que se produce cuando es normal es una flexión de los dedos, como están viendo en la fotografía. En cambio, cuando es patológico, se produce una hiperextensión del hallux y los otros dedos se abren en abanico. Se abren delicadamente en abanico, decía la descripción de Babinski. No sé si alguien ha leído la descripción de Babinski cuando ha pasado el 2000, han habido muchos, por el festejo de los 100 años del reflejo, han habido muchos artículos sobre Babinski, y hay una descripción muy interesante en francés sobre lo que él describía como signo de Babinski. Y él dice, bueno, se levanta el dedo gordo y hay un elegante desplazamiento de los otros dedos o los ortejos, como también se conoce. Aquí tenemos, vean el Babinski, y además hay varios signos sucedáneos. Aquí tenemos cómo está haciendo aquí está muy evidente en el niño con otra maniobra. Hay varios sucedáneos, hasta 25 sucedáneos. El signo de Trommer, al presionar la uña del dedo medio de la mano, se genera una flexión de los dedos de la mano, como ustedes pueden ver acá.
y que también es un dato de liberación piramidal. Aquí está el de Hoffman. Y finalmente diremos que la otra parte que se tiene que valorar en el sistema motor es lo que se llama el control motor. El control motor tiene su asidero en lo que es el homúnculo motor. Ustedes pueden ver cómo hay una representación somatotópica de la corteza motora, donde tenemos los dedos de los pies, todo lo que es el miembro superior, la rodilla, todo lo que es la cadera, el codo, la muñeca, y vean una gran representación de lo que es la mano, y particularmente el pulgar. Y esto ha sido muy, muy llamativo en lo que hace la evolución de nuestra especie. Otra parte muy llamativa, y ustedes vean cómo la cara y la mano ocupan prácticamente el 60% de lo que es el homúnculo motor. La gesticulación, todo lo que son los movimientos de la lengua, la deglución, la mandíbula, todo lo que va a provocar, lo que va a poder provocar lo que es nuestro lenguaje articulado, tiene también que ver con este control motor. Entonces aquí tenemos la vía piramidal desde las áreas motoras, cómo va pasando a través de todos los elementos del mesencéfalo, y a nivel del bulbo se produce una decusación más o menos de un 85 a 90% de las fibras. Entonces es por eso que una lesión que ocurre en el área motora derecha va a tener clínicamente un correlato en el lado izquierdo. Somos cruzados. Es una vía cruzada. No toda la vía es cruzada, porque hay una vía que sí sigue, como ustedes pueden ver, recto hasta llegar a su destino, que es la motoneurona gamma. La vía córtico-espinal es una vía inhibidora. Es una vía de reciente adquisición en la filogenia de la especie. Eso supone que nosotros antes, probablemente del Homus habilis en la evolución, éramos sumamente torpes. La evolución requirió una mano mucho más, con movimientos mucho más finos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros frente a los grandes depredadores como el tigre dientes de sable o los dinosaurios o los, no sé, un oso grande, un grizzly, por ejemplo, somos pequeños, no tenemos nada para defendernos. Pero tenemos una mano, Sprengler dice, una mano armada. La capacidad, la habilidad para agarrar un palo, ponerle una cuerda y un pedazo de piedra, y con eso darle al animal y ganarle al animal. Y todo eso se ha hecho gracias a esta vía piramidal. La vía es inhibitoria porque regula a la motoneurona gamma de la médula espinal y hace que nuestros movimientos sean más elegantes, más gráciles, más perfectos, y que podamos, más adelante se los voy a mostrar, hacer esto, proyectar una mano y proyectar en la herramienta o en el arma o en el hacha nuestra mano y poder dominar a animales que son muy superiores desde el punto de vista de fuerza, etc. Vean la evolución de la mano y quisiera que vean fundamentalmente la evolución del pulgar. El pulgar tiene un movimiento circular que es único en todos. Ninguno de los primates, ni el orangután ni el chimpancé, tiene ese movimiento. Se han hecho experimentos, no sé si recuerdan a todos los que son los psicólogos de la forma, Kofka Keller, por ejemplo. Estos señores adoptan un chimpancé en el momento mismo, el momento que nace el chimpancé, cuando nace su hijo. Y ustedes ven la diferencia enorme, porque el chimpancé ya hacía monerías, se trepaba, se subía, mientras el niño pequeñito todavía estaba en proceso de maduración de la milenización, recién gateando, recién comenzando a pararse. Y llega un momento en el tema del desarrollo, y el momento clave es el desarrollo del lenguaje. Evidentemente el chimpancé puede hacer muchas monerías, muchas cosas, más que el niño, pero no puede hablar, no puede tener un lenguaje articulado. Y el niño comienza a desprenderse enormemente en habilidades cognitivas respecto al chimpancé.
Y bueno, esta mano nos ha permitido hacer alfarería, hacer armas, hacer herramientas, hacer escritura. Y en las pinturas rupestres, vean, en muchas pinturas rupestres aparece la mano en negativo o en positivo, como algo llamativo, porque la mano ha sido algo que hemos desarrollado desde el punto de vista filogenético. Aquí tenemos alguien que tiene, que está escribiendo en un sumerio que está escribiendo en su tablilla. Ustedes vean cómo de un diseño minúsculo de una pirámide se ha ido a diseños enormes de pirámides. Se han hecho instrumentos, se encuentra mucho en las tumbas de los arqueólogos de instrumentos y además joyas. Entonces, otra cosa que es muy importante dentro de la semiología es saber lo que son los síndromes de neurona motora superior y neurona motora inferior. El síndrome de motoneurona superior o piramidal implica una atrofia muscular moderada o una hipotrofia muscular, un tono muscular con tendencia a la hipertonía. No existe ningún tipo de fasciculaciones. El reflecto cutáneo plantar extensor o signo de Babinski está presente, con sus sucedáneos también. Los reflejos osteotendinosos están aumentados y hay afectación de músculos, de grupos musculares amplios. Puede ser una hemiplegia o una cuadriplegia, por ejemplo. Y el signo de neurona motora inferior, hay atrofia muscular marcada, un tono muscular con tendencia a la hipotonía, presencia de fasciculaciones que a veces incluso se presentan en presencia de reflejo cutáneo plantar flexor y los reflejos osteotendinosos están disminuidos y la distribución está restringida o es difusa. Además de esto, tenemos otras áreas dentro del sistema nervioso central que nos ayudan a controlar el movimiento, que son todos los ganglios basales y el cerebelo. Aquí tenemos los ganglios basales, el núcleo caudado, el cuerpo estriado, el putamen, el tálamo, el globo pálido, los núcleos subtalámicos de Lewis y la sustancia negra del mesencéfalo, como también todo esto constituye los ganglios basales. Es un conjunto de núcleos debajo del córtex que participan en la planeación y programación de movimientos, lo que hacen del pensamiento abstracto a una acción voluntaria. Y también tienen que ver con el movimiento asociado. Por ejemplo, ya están presentes en las aves. Las aves pueden volar y, sin embargo, independientemente la cabeza del ave puede estar buscando la presa. Son movimientos asociados. Y participan también en procesos cognitivos. Además, tienen una fisiopatología muy complicada. Hay elementos que estimulan y elementos áreas que inhiben los movimientos. Y así tenemos que finalmente los movimientos anormales pueden ser rítmicos y arrítmicos. Entre los rítmicos tenemos todos los temblores. Entre los arrítmicos tenemos lentos, sostenidos y rápidos. Los lentos serían la atetosis, la coreotetosis, los sostenidos las distonías, y los rápidos no suprimibles el valismo, la corea, las mioclonías de múltiples grupos musculares, y los suprimibles los tics motores. Como les mencionaba, los sistemas de control motor implican el piramidal, el sistema extrapiramidal y todo lo que es el cerebro. Nuevamente tenemos una vista de la vía piramidal, que además en cada momento tiene una representación tonotópica. Y aquí también podemos decir, ¿no?, que además de las áreas motoras primarias, tenemos otras áreas que están asociadas, por ejemplo, las áreas de habilidades manuales, la rotación de la cabeza, movimientos oculares contralaterales, la formación de las palabras en el área famosa de Broca, etc. El cerebelo es el gran área silenciosa del encéfalo. Es uno de los órganos más interesantes que tenemos en la economía, en el sistema nervioso central. El cerebelo está constituido por la mitad de las neuronas de todo el sistema nervioso central. Genera
no provoca sensaciones ni función motora, genera movimiento secuencial rápido y coordinado, es el que nos hace caminar, hablar, escribir, bailar, tocar un instrumento, es el que en el que tenemos toda la memoria motora está en el cerebro. Compara señales recibidas de la corteza cerebral, de la médula espinal, de los nervios vestibulares, del mesencéfalo, regula el tono muscular, regula los reflejos posturales, es el que tiene que ver con el aprendizaje motor por error, el aprendizaje más básico, el sistema más básico de aprendizaje, ensayo y error. Y también tiene una función de amortiguamiento, evita el movimiento pendular. Y tenemos varias vías cerebelosas aferentes e eferentes, y la complejidad de la corteza cerebelosa es incluso más densa que la misma más compleja que la corteza cerebral. Se han descrito nuevas funciones, particularmente en las áreas cognitivas del cerebelo, debido a que ya tenemos pacientes con cirugía de fosa posterior. Entonces, cuando se quita una parte del cerebelo, aparecen deficiencias en las funciones cerebelosas. Y esto no está, por ejemplo, descrito en la semiología neurológica clásica. Esto ha aparecido a partir de los años 60 y 70 recién. Y tenemos signos como dismetría, ataxia, hipotonía, el movimiento pendular, el temor intencional, la diadococinesia, el nistagmo cerebeloso y la disartria finalmente. Aquí tenemos el fenómeno de rebote, por ejemplo, en una de las maniobras, la complejidad de la corteza cerebral, la diadococinesia cuando se hacen movimientos alternados, y la ataxia o temblor de intención. Y bueno, para no extendernos más, quiero agradecer por su atención. Muchas gracias. Agradecidos por su apoyo en este evento. Quiero tener ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Un comentario, ¿puedo hacer? Dígame, claro que sí, doctor. Muy rápido para no cansarlos. Estoy de acuerdo que el hombre, la humanidad, es el resultado de un centro, como usted dijo, evolutivo. ¿Por qué? Cuando el hombre aparece, es decir, a la tierra, baja del árbol y empieza a manejar las dos manos, una mano derecha y una mano izquierda. Y ahí se desarrollan los hemisferios derecho e izquierdo. El hombre además vive en comunidades donde desarrolla el lenguaje evolutivo, ¿no? Muy bien. Pero ocurre lo siguiente. Ese hombre en aquel tiempo era atacado por animales predadores, ¿no? En un animal predador podían ser los dinosaurios. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Defenderse. Y al defenderse, ese hombre desarrolló un factor, una estructura anatómica, que es el sistema límbico. Y ese sistema límbico todavía nos queda en nosotros. No somos tan cognitivos, somos muy emotivos, emocionales y agresivos. Eso es también fruto de la evolución. El hombre, bueno, si vive muchos años, va a ser distinto, va a ser más cognitivo. Hoy en día nos gusta la pelea, la guerra, la apropiación, y eso es parte de ese sistema límbico, que es fruto del sistema evolutivo. Nada más. Y entonces, absolutamente de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Vamos a continuar con